Chicos, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver el hueso efenoide y seguimos con los huesos impares. Ya vimos el hueso frontal, el hueso etmoide en los videos anteriores. Y le muestro un esquema que simplifica la forma de dar la lección de este hueso, donde habla de la porción espacial, donde primero el hueso efenoide hay que describirlo de forma aislada con relación a los restantes huesos, o sea, desarticulado. Tenemos que saber cómo ubicarlo en el espacio, qué parte va hacia arriba, qué parte va hacia abajo, qué parte va hacia lateral o medial, y luego describirlo relacionándolo con los restantes huesos, o sea, con quién se articula. Si se articula por arriba con qué hueso, por abajo, por atrás y por delante, o anterior, posterior, medial y lateral. Voy a hacer una lectura rápida de este hueso, más bien para que lo utilicen de forma de repaso, que puedan pausar el video y ver si van bien, porque no creo que me alcance el tiempo, así que voy a describirle y espero que les sirva. Bueno, como ya dijimos que hablamos de la posición espacial, luego tenemos que describir, en este caso el hueso efenoidal. Sabemos que está constituido por un cuerpo y 3 apófisis. Estas 3 apófisis se encuentran unidas a este cuerpo. Dentro de las 3 apófisis vamos a tener que tenemos las alas menores, las alas mayores y la apófisis tiroides, que se encuentra inferiormente al cuerpo. Estas 2 alas se encuentran lateralmente al cuerpo. Luego tenemos que las alas menores presentan una forma triangular, presentan 3 bordes y 2 caras. Y las alas mayores presentan una cara exocraneal, una cara endocraneal, un borde interno, un borde externo. Y esta va a ser la relación de cómo estudiarlo. Como pasé a decirle, voy a hacer una lectura. Más bien, poco me voy a quedar a explicar algunos detalles. Sí le voy a pasar unas diapositivas de estas imágenes que están muy buenas y bien simplificado. Igual le van a poder hacer captura o me la piden por Instagram y se las paso, no hay problema. Hueso efenoidal o huesos efenoides. Como sabemos, este hueso efenoide es un hueso impar situado en la porción media, al igual que los restantes huesos, y se encuentra justo en la base del cráneo, entre el hueso etmoide y el hueso frontal, que son anteriores, y el hueso occipital y los huesos temporales, que son posteriores. Vamos a ver que se distingue en él una parte media, que es el cuerpo, en donde parten a cada lado 3 apófisis. De estas 3 apófisis, 2 son laterales, que tenemos el ala menor y el ala mayor del hueso efenoide. Y luego tenemos una tercera, que es vertical y descendiente, y se denomina apófisis pterigoide, que parte se encuentra inferiormente. En esta vista no la observamos, pero acá sí podemos ver el ala menor y las alas mayores. Ya que esta es una vista superior, no podemos observar la apófisis pterigoides, que se encuentra inferiormente al cuerpo. Más adelante lo vamos a describir. Empezamos por el cuerpo del hueso efenoide, que es irregularmente cúbico. Recuerden que es irregularmente cúbico, por lo tanto va a presentar 6 caras. Vamos a hablar de la cara superior, que en la porción anterior de esta cara se puede observar una superficie cuadrilátera y lisa denominada yugo efenoidal. En este caso lo podemos observar acá, en la porción media. Justamente acá, si ven, dice una porción cuadrilátera denominada yugo efenoidal. Este yugo efenoidal está ligeramente deprimido a cada lado de la línea media, ¿sí? Por este sector y por este sector, formando un canal que se continúa anteriormente con el canal olfatorio correspondiente. La parte anterior del yugo efenoidal finaliza en un borde anguloso y saliente, que es en un borde anguloso y saliente, que sobrepasa la cara anterior del hueso y se articula con el extremo posterior de la crista galli, en la porción central. Como vemos en un corte sagital, de este hueso, o sea que este hueso lo cortamos por acá y lo observamos lateralmente, y vamos a ver que la descripción dice eso, que el yugo efenoidal es esta parte, y dice que sobrepasa al hueso efenoide, o sea, se adelanta.
y este proceso etmoidal se va a articular con la crista Galli del hueso etmoidal, que aquí lo tenemos, y es esta. Acá tenemos el hueso etmoidal y este se articula con la cresta Galli en este sector, por eso tiene esta forma y se articula ahí en este sector. Entonces vamos a observar que en la porción central se va a articular con la crista Galli y con las láminas cribosas a los lados, o sea, lateralmente. Esta prolongación anterior del yugo se denomina proceso etmoidal del hueso efenoidal, que es esta parte. Este es el proceso etmoidal del hueso efenoidal. Y si lo vemos en esta imagen, en un corte sagital, vamos a ver que el yugo efenoidal anteriormente presenta el proceso etmoidal, que es el que se va a articular con el hueso etmoidal. El yugo efenoidal está limitado posteriormente por una cresta transversal, que es en este sector, que esta cresta transversal un tanto cóncava anteriormente y es denominada limbo efenoidal. Posteriormente a este limbo efenoidal se encuentra el surco prequiasmático. En este dibujo lo vamos a observar. Entonces esa pequeña saliente es la que se denomina limbo efenoidal, y dice que posteriormente vamos a encontrar el limbo posteriormente a este limbo efenoidal encontramos el surco prequiasmático, que es ahí el surquito, también llamado canal óptico, y que se dispone en posición transversal y se continúa a cada lado del conducto óptico. Acá podemos observar claramente que se dispone o se dirige de lateral a lateral, pasando por la línea media, y a lo que denominamos el surco prequiasmático. Se dice que se dispone en posición transversal, o sea, en esta posición transversal, y se continúa a cada lado con el conducto. Acá vemos los conductos lateralmente a los conductos ópticos, los cuales se encuentran excavados en la base de las alas menores, que son estas chiquititas. Esta forma triangular son las alas menores. Las alas menores. El surco prequiasmático está limitado posteriormente por una cresta transversal, acá lo vemos, que este surco prequiasmático se encuentra limitado posteriormente por una cresta, que es esta, transversal, denominada el tubérculo de la silla. Este tubérculo limita luego posteriormente la fosa hipofisiaria, que es esta. Todo esto la fosa hipofisiaria, que se denomina también silla turca debido a su forma. Tiene forma de una silla turca. La fosa hipofisiaria contiene, o la silla turca, también denominada, que otros libros también la denominan más como silla turca, contiene la glándula pituitaria o hipófisis. En la vertiente anterior de la fosa hipofisiaria se encuentra el surco del seno intercavernoso. Este surco transversal está limitado posteriormente por un saliente transversal, que es la cresta sinostósica. Termina a cada lado en dos salientes más o menos marcados. Según los sujetos, dice que la apófisis clinoides media dice que la vertiente posterior de la fosa hipofisiaria, o sea, la vertiente posterior de la fosa hipofisiaria está formada por el dorso de la silla. En este caso es este. Entonces tenemos la fosa hipofisiaria y que está delimitada posteriormente por el dorso de la silla, o fosa hipofisiaria o silla turca. Dice que la vertiente posterior de la silla turca está formada por el dorso de la silla. La cara posterior de este dorso es una superficie rugosa y plana,
que se encuentra inclinada inferior y posteriormente, o sea, para abajo y hacia atrás. Que se halla en continuidad, esta se halla en continuidad con el clivus del hueso occipital. El borde superior del dorso de la silla, forma el reborde posterior de la fosa hipofisiaria y se prolonga a cada lado por medio de una saliente denominada apófisis clinoides posterior. También vamos a observar acá. Acá en este caso tenemos la apófisis clinoide anterior, que es esta, y la apófisis clinoide posterior, que corresponde aquí, más bien aquí. ¿Qué es esto? Entonces, volviendo, vamos a repasar. Tenemos una superficie cuadrilátera que corresponde al yugo efenoidal. Posteriormente, en este sector, justo donde está la lapicera, tenemos de adelante hacia atrás, tenemos el surco prequiasmático, el tubérculo de la silla, está por aquí, y luego, propiamente dicho, la fosa hipofisiaria o silla turca, que es esta. Y ya dijimos que este surco prequiasmático era transversal y que se dirige desde un conducto óptico al otro conducto óptico. Y bueno, posteriormente a esta silla turca tenemos el dorso de la silla. Y aquí, en este sector, tenemos lo que se denomina apófisis clinoide posterior, que en la vista superior es este, acá y acá, y en este sería este. Es importante que vean muchas imágenes, vean aparte de estas imágenes otras imágenes a color, con sus descripciones, y repasen, vean, escuchen el audio y repasen, que se les va a quedar mejor. Luego hablamos que acá la apófisis clinoide posteriores, sus bordes laterales presentan cada uno dos escotaduras, una superior en relación con el nervio oculomotor y otra inferior en relación con el seno petroso inferior. Luego pasamos a hablar de la cara anterior de este cuerpo. La cara anterior, que en este caso es esta, ya en una vista por delante, tenemos la cara anterior del cuerpo del efenoide. Si recordamos, tenemos un cuerpo y tres apófisis. Apófisis tireoide, el ala menor y el ala mayor. Esta cara anterior del hueso efenoidal forma parte del techo de las cavidades nasales y presenta superiormente el borde anterior de una delgada lámina horizontal, el proceso etmoidal. Como vemos acá en la imagen, en la cara anterior dice que superiormente, en este sector, tenemos que el borde anterior tenemos una delgada lámina horizontal, que es esta, una delgada lámina horizontal, que corresponde al proceso etmoidal. En este caso acá anteriormente, o sea, superiormente y anteriormente, encontramos el proceso etmoidal, que se articula con la lámina cribosa del hueso etmoide. El proceso etmoidal rebasa del resto de la cara anterior y constituye el tercio o mitad anterior del yugo efenoidal. Acá lo vemos, que sobrepasa, este proceso etmoidal sobrepasa el hueso efenoide, o sea que se encuentra adelantado con respecto a todo el cuerpo del hueso efenoide. Eso es lo que quiere explicar ahí. Que se articula con la lámina cribosa del hueso etmoides anteriormente y superior. Luego tenemos una cresta medial vertical que corresponde a la cresta efenoidal, que es la que se encuentra inferiormente. O sea que tenemos acá arriba, superiormente, un proceso etmoidal, y por debajo tenemos la cresta efenoidal, que es una cresta media y vertical, que se une al borde posterior de la lámina perpendicular del hueso etmoides. Esta es la lámina
esta es la lámina perpendicular del hueso etmoide, o sea, se articula posteriormente a esta lámina. O sea que la cara anterior del hueso efenoide se articula con la porción posterior del hueso etmoides. Vamos de vuelta, dice que la cara anterior del hueso efenoidal forma parte del techo de las cavidades nasales y presenta superiormente el borde anterior de una delgada lámina horizontal que es el proceso etmoidal, que se articula con la lámina cribosa del hueso etmoidal llamada proceso etmoidal, o sea que el proceso etmoidal se articula con el hueso etmoide. Este proceso etmoidal, como vimos ya en este corte sagital, sobrepasa al hueso efenoidal. Sobrepasa al hueso efenoidal, constituyendo así el tercio o mitad anterior del yugo efenoidal. Luego tenemos una lámina media vertical que corresponde a la cresta que tenemos acá, la cresta efenoidal, que se une al borde posterior de la lámina perpendicular del hueso etmoide. A cada lado de la cresta efenoidal encontramos un canal vertical que es cóncavo anteriormente, en medio del cual se sitúa la abertura del seno efenoidal. Aquí lo tenemos. Y una superficie anfractuosa lateral excavada por celdillas esfenoidales que se van a continuar con las celdillas etmoidales del hueso etmoides. Estas celdillas se articulan con la cara posterior del laberinto etmoidal y con la superficie esfenoidal de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Luego hablamos de la cara inferior, del cual no tengo imágenes en el celular, pero sí vamos a ver estos dibujos, donde en la cara inferior dice que constituye la porción más posterior del techo de las cavidades nasales. Esta cara presenta en la línea media la cresta efenoidal inferior. Habíamos hablado que en la cara esta anterior estaba formada por la cresta efenoidal anterior, y en el caso de la cara inferior encontramos la cresta efenoidal inferior. Esta es la anterior y en una vista inferior se encuentra la cresta efenoidal inferior. Vamos a ver que en esta vista anterior tenemos acá, se encuentra presente, y en una vista inferior la tenemos aquí presente.